Hola queridos amigos, ¿cómo andamos? ¿Cómo están hoy? Esperamos que hayan tenido una buena noche. Gracias al Señor estamos acabando en el día de hoy una lección que ha sido, al principio les soy sincero, no me había impactado mucho, pero a medida que fuimos estudiando y viéndola de a poco me di cuenta lo importante que son las pruebas, y ojalá que puedas dedicar un momento en esta semana a reflexionar. ¿Cuál es tu crisol? ¿Cuál es el propósito? Que pases por ese crisol, y que si estás pasando por, o si vas a pasar por algún tipo de crisol, ojalá te acuerdes que puede ser un instrumento de purificación, de perfección en este caminar cristiano que tenemos todos. En esta mañana te queremos regalar la segunda parte del capítulo número 13, titulado Cristo en el crisol, escrito por nuestro repetido autor Gavin Anthony. El fuego refinador. Dios obra para nuestro bien en todas las cosas. Finalmente estamos acabando este trimestre, seguramente muy bendecido, y agradecidos a vos, a Dios, a nosotros, que podemos dedicar un tiempito para hacer una pequeña obra misionera, una entrega para todos ustedes. Queremos contarle que estamos felices, estamos gozosos porque el Señor nos da los medios, el tiempo, la forma. A veces hemos podido hacerlo, a veces no, pero la mayoría de las veces hemos podido hacerlo y estamos muy contentos porque gracias a ustedes podemos seguir avanzando, y gracias a la ayuda del Señor estamos en esta ocasión acabando este capítulo número 13. Te queremos invitar a que puedas compartir este material con tus hermanos de iglesia, que pueda ser de bendición, que sea de ayuda también para ellos, y si no te has suscrito, que lo puedas hacer. Inclusive puedes acompañarnos con algún me gusta, con algún comentario, que te puedas sumar a nuestra comunidad, que eres bienvenido, bienvenida muy gustosamente. El día lunes estuvimos entregándoles la primera parte de este capítulo número 13 y ahora vamos a terminar con la segunda y última parte. El Padre es claramente el centro de nuestra glorificación, y Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro modelo en la forma de honrarlo. Pero volvamos de nuevo a la razón por la que es tan importante glorificar a Dios a lo largo de toda la Biblia. ¿Por qué es tan importante glorificar a Dios? La historia detrás de la historia. En un sentido, la respuesta más sencilla es porque el Padre no tiene rival como creador del universo. Como explica David, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145, versículo 3. Pero creo que hay otra razón más específica por la cual Dios debe ser glorificado. En el capítulo 4 comenzamos a considerar el sufrimiento en el contexto de la gran batalla entre Satanás y Jesús. Muchas veces vemos esta batalla simplemente como una lucha entre el bien y el mal, pero es ciertamente mucho más que eso. Con el propósito de entender la dinámica de esta batalla, debemos comprender lo que ocurrió en el mismo principio, mucho antes que los eventos de Génesis 1 se desarrollaran. El problema es que la Biblia no da muchos detalles acerca de lo que ocurrió en el cielo cuando se declaró la guerra. Sabemos que el orgullo estaba en el mismo centro de la rebelión de Satanás, porque aspiraba a ser como el Padre, que nunca fue creado. Isaías 14, 12 al 15. Como consecuencia, hubo una guerra, y Satanás y sus ángeles fueron echados del cielo. Apocalipsis 12, 7 al 9. También sabemos que, como consecuencia de esta expulsión, enfrentamos a un enemigo invisible y sobrenatural. Efesios 6, 11 y 12. Es ese enemigo que algún día será totalmente destruido. Ver Apocalipsis capítulo 20. Pero, ¿hay algo más que sería útil saber?
John Milton escribió en el siglo XVIII acerca de la caída de Lucifer del cielo en su poema épico El paraíso perdido. En un ensayo de Harvard, Harry Anderson destaca las principales razones para la caída de Satanás como Milton la describe. Anderson sostiene que Milton vio una historia distintiva que emergió de los textos como Colosenses 1:16, Salmos 2, 6 y 7 y Filipenses 2, 9 y 10. La trama de Milton comienza cuando Satanás escuchó el rumor de que el Padre y el Hijo estaban planificando crear al hombre. El orgullo de Satanás, que era el ser creado más elevado en el cielo, quedó herido porque no había sido incluido en las deliberaciones. Consciente de esto, el Padre convocó a todos los ángeles a una reunión y exaltó a Jesús por sobre todos para demostrar que nadie más podía compararse con él. Con referencia a la exaltación de Jesús, Anderson observa: si Satanás halló objetable esto y lo hizo causa de una rebelión, entonces no puede ser ociosa especulación decir que halló también bastante objetables las figuras de Adán y Eva. En cierto sentido, la elevación de Cristo tuvo el propósito de darle a Satanás la oportunidad de que ventilara su hostilidad hacia los más grandes designios de Dios para su universo. Cristo dio ocasión para que se manifestara el secreto odio de este poderoso ángel y enemigo. En la edición de 1870 del libro Spiritus of Prophecy, tomo 1, publicado 200 años después del poema de Milton, Elena de White también describe los orígenes de esta rebelión y lo hace de una forma muy similar. Dice que Satanás estaba celoso de la posición que ocupaba Jesús. Por lo tanto, comenzó a asumir y a ejercer algo de la autoridad del Hijo de Dios. El Padre entonces reunió a toda la hueste celestial para honrar a Jesús y para afirmar su igualdad con Él. Todos los ángeles se postraron ante Él, incluyendo a Satanás. Luego describe lo que ocurrió después. Satanás dejó la presencia del Padre, consumido por celos contra Jesús. Inmediatamente comenzó a sugerirle a los ángeles que el Padre prefería a Jesús y que lo ignoraba a él. Afirmó que sus derechos como dirigente de los ángeles habían sido pisoteados y que el resultado podría ser que los ángeles inevitablemente sufrieran bajo el liderazgo de Jesús, pero que él, Satanás, se opondría a esa posibilidad, y así se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con Él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre sin que su tierna y amorosa oportunidad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta en ese momento y que no había dado origen alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales acusándolos de servilismo. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos designios a su Hijo y que también requeriría que toda la familia celestial, incluido Satanás, se rindiera a una obediencia absoluta e incuestionable, pero que él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo.
Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles. Y entonces exclamó: ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo? Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza. Glorificar a Dios hoy. Este trasfondo histórico enfoca nuestra atención en algunos de los más finos detalles de la historia del gran conflicto. Más importante aún, nos ayuda a entender la relación que hay entre nuestros sufrimientos al pasar por el crisol y la gloria de Dios. Esto ocurre mientras caminamos la, por lo general, escarpada senda que conduce a la casa del pastor. Aquí están dos asuntos que emergen con alta significación para aquellos que desean vivir su vida de tal modo que glorifique al Padre. Primero, glorificamos al Padre por medio del discipulado de su Hijo. La rebelión que surgió en el cielo comenzó con la animosidad personal de Satanás hacia Jesús. Jesús mismo es el centro de la irritación y rebelión de Satanás. Como fuimos creados originalmente a la imagen del Padre y del Hijo, hemos llegado a ser el objetivo secundario de la ira de Satanás. Por lo tanto, si Satanás nos induce a separarnos de Dios, hiere al Padre y al Hijo. Cuando decidimos permanecer como discípulos de Cristo, honramos al Padre. Mientras más imitamos al Hijo, más glorificamos al Padre. No es coincidencia, por lo tanto, que nuestro discipulado sea el foco de la animosidad y los celos de Satanás. Nuestro discipulado es lo que más le gustaría destruir. Mientras más reflejamos el carácter de Cristo, más demostramos que lo elegimos a Él, no simplemente como una buena manera de vivir, sino por aquel que es el Señor de nuestra vida. Segundo, glorificamos al Padre mediante la obediencia a su gobierno. Como consecuencia de la animosidad personal de Satanás contra Jesús, trata de desacreditar la autoridad del Padre y la ley sobre la que se basa su gobierno. Por lo tanto, nosotros glorificamos al Padre por nuestra forma de vivir. La Biblia nos revela los principios, las leyes y los valores del reino de los cielos. A medida que los incorporamos a la vida real, no estamos simplemente siguiendo instrucciones para vivir bien la vida. Obedecemos porque estamos haciendo una decisión consciente de honrar al gobierno del Padre y rechazar las así llamadas libertades, entre comillas, que Satanás ofrece. Aquí es donde las cosas se ponen desafiantes. La cultura se vuelve cada vez más hostil al verdadero carácter de Dios y trata cada vez más de oponerse al verdadero gobierno de Dios en la tierra. Aquellos que quieren vivir una vida verdaderamente consagrada a glorificar a Dios, descubrirán que el servicio leal al Padre puede requerir el sacrificio de su vida. Glorificar a Dios en el futuro. Darrell, el padre de Rachel Scott, le dijo a un grupo en Little Rock: Dios está usando esta estrategia para despertar no solo a los Estados Unidos, sino a todo el mundo. Dios está usando a Rachel como un medio. Según el News Report, el asesinato de estos cristianos en Columbine parece haber dado origen a un reavivamiento entre millones de jóvenes evangélicos. Y al final, Dios está siendo glorificado. Al describir el progreso de la historia, Juan habla de los mártires del pasado y de los del futuro. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo:
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando leemos textos como estos, nos acordamos de los nobles hombres y mujeres que murieron heroicamente hace centenares de años, no de jovencitas adolescentes que llevaban en sus mochilas computadoras portátiles. Pero el Apocalipsis ciertamente cree que mucho más de esto vendrá todavía. ¿Te asusta esto? Del mismo modo que la presencia del Padre cubría a Jesús cuando moría en la cruz, así Cristo está con nosotros cuando tenemos que pasar por el crisol. Cuando Juan Hus, el gran reformador bohemio, hacía frente a la posibilidad de morir quemado en la hoguera, le escribió a un amigo en Praga: entonces, ¿por qué no habríamos de padecer nosotros también, y más cuando sabemos que la tribulación purifica? Por tanto, amados míos, si mi muerte ha de contribuir a su gloria, oren para que ella venga pronto y que Él me pueda capacitar para soportar con serenidad todas mis calamidades. Juan Hus sufrió el martirio, pero él no tenía temor. Cuando las llamas comenzaron a arder en torno a él, principió a cantar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y continuó hasta que su voz se enmudeció para siempre. Sus mismos enemigos se conmovieron frente a tan heroica conducta. Un celoso partidario del Papa, a describir el martirio de Hus y de Jerónimo, que murió poco después, dijo: ambos se portaron como valientes al aproximarse su última hora. Se prepararon para la hoguera como si estuvieran yendo a una boda. No dejaron oír un grito de dolor. Cuando subieron las llamas, comenzaron a cantar himnos y apenas podía la vehemencia del fuego acallar sus cantos. ¿Puedes imaginar una forma más grande de glorificar al Padre y al Hijo que bajo el mayor crisol que Satanás pueda concebir? Pero Dios dará a su pueblo un himno que dé testimonio de su bondad y su grandeza por todos los siglos. En busca de una vida que glorifica a Dios. Raquel Scott, Clancy Bernal, Juan Hus y los miles de mártires a lo largo de toda la historia sabían que honrar al Padre era más importante que la vida misma. Yo creo que Dios nos ha dado a todos el instinto de glorificarlo. Procuremos comprender el grande y misterioso poder celestial que obra alrededor de nosotros, pero con frecuencia fracasamos en el intento. En un artículo altamente personal, titulado A Note for Rachel Scott, una nota para Raquel Scott, el periodista Roger Rosenblatt parece reflejar esa búsqueda. Rosenblatt se refiere a una de las entrevistas que el padre de Raquel concedió después del crimen. En la entrevista, Darrell Scott declaró que las muchas preguntas gubernamentales y legales que se plantearon después de Columbine no tocaron los profundos asuntos del corazón. Luego, en su escrito, Rosenblatt le pide a Raquel: el profundo asunto que quiero tocar tiene que ver conmigo y con mis colegas periodistas, quienes, por todo nuestro recurrente y por lo general falta de atractivo despliegue de autosuficiencia del que todo lo sabe, de vez en cuando nos encontramos con una historia como la tuya y reconocemos nuestra impotencia ante ella. Por lo tanto, Raquel, cuando escribo "esto es lo que quiero decirte", por favor lee "esto es lo que quiero preguntarte". ¿Dónde podemos nosotros
que desempeñamos nuestro trabajo en esta revista y en otras, encontrar el conocimiento de lo incognoscible? ¿Cómo podemos aprender a confiar en lo incognoscible como noticia, aquellos profundos asuntos del corazón? El problema nos pertenece tanto a nosotros como a aquellos a quienes esperamos servir. Los periodistas somos muy buenos para desenterrar los asuntos poco profundos. Que se nos dé un escándalo presidencial, incluso una guerra, y podremos hacer un excelente trabajo al explicar lo explicable. Pero, cuando se nos da la matanza en Columbine, en un esfuerzo por cubrir las posibilidades, pasaremos por alto lo que la gente está pensando y sintiendo en su más secreta cámara acerca de sus propios amores y odios, acerca de la necesidad de ser atentos con otros, acerca de sus propios hijos, acerca de ti, Rachel. No creo que Rosenblatt sea el único que anda en busca de respuesta con respecto a aquellas profundas cosas. Las tragedias con frecuencia nos dejan mudos, como si hiciésemos una pausa para recuperar el aliento. Pero las buenas nuevas son que los cristianos tienen una respuesta ante los más ardientes crisoles que puede, con el tiempo, procurarles la paz, la esperanza y la madurez espiritual que se necesitan. Yo no creo que exista otro que haya articulado mejor la redención de la esperanza perdida que Pablo. Cuando escribe a los Corintios, toca muchas de las cosas que nosotros hemos tocado, los abrumadores crisoles por los que tenemos que pasar en nuestra senda, y también la capacidad de volver a calmar es posible a causa de las profundas cosas de Dios que están en nuestro interior. A pesar de nuestro quebrantamiento, el objetivo del Espíritu de Dios es que siempre conservemos nuestros ojos fijos en Jesús, para que su carácter, su oro, encuentre un lugar en nosotros y sea un testimonio que glorifique a un Padre amante celestial, a un compasivo Salvador y un estilo de vida que está marcado por la impronta del cielo. Pero tenemos este tesoro en vasija de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. A nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por causa de Cristo. Esta entrega ocurre para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Con ese mismo espíritu de fe, nosotros creemos y por eso hablamos, pues sabemos que Él resucitó al Señor Jesús, nos resucitó también a nosotros con Él y nos llevará con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera lo vamos desgastando, por dentro lo vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria interna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. 2 Corintios 4, 7 al 8. Última oración de esta escuela sabática en este trimestre. Padre, concédeme una mente que solo busque tu gloria. No importa lo que la vida ponga en mi camino. Ojos que busquen continuamente al Cristo resucitado,
para que yo pueda reflejarte más y más. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, hemos acabado el libro complementario de esta semana y de este trimestre. Estudiaremos el trimestre que viene acerca de la doctrina del estado de los muertos. Te pedimos que nos acompañes, que no faltes, que estudies y que refuerces tu estudio de escuela sabática con el librito complementario que te estamos entregando en esta semana. Te mandamos un gran abrazo, que Dios te bendiga ricamente y nos encontramos en el próximo audiolibro.